Bienvenidos, en esta clase vamos a continuar con el tema de uniones químicas, específicamente vamos a aprender a construir las estructuras de Lewis. El modelo de Lewis fue planteado por él alrededor del 1916. Consideró que los átomos tienden a completar su último nivel energético con 8 electrones y decidió representarlos como si fueran cubos, así como aparece en el dibujo de abajo. Ubicó los electrones externos como puntos en cada vértice y propuso que un átomo se estabilizaba si se encontraba cerca de completar su último nivel con 8 electrones. Esto siguiendo la idea de la regla del octeto. Vemos ahí el litio con un electrón en uno de los vértices, después tenemos al boro con 3 y así siguiendo hasta completar lo más posible esos 8 electrones. ¿Qué representan estas estructuras? En la fórmula molecular se indica la cantidad de átomos de cada elemento que forman la unión. Por ejemplo, para el caso del agua tenemos H2O. Esto me indica que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En cambio, la fórmula electrónica de Lewis indica cómo están dispuestos los electrones en dicha unión, es decir, los pares de electrones involucrados y aquellos que no van a participar, que no están involucrados en la unión. Solo aparecen los electrones del último nivel, que conocemos como electrones de valencia. Por ejemplo, para el caso del agua, observamos aquí dibujados con puntos rojos los electrones de valencia para el hidrógeno, para el oxígeno y cómo ellos se enlazan para formar la unión que los estabiliza. El símbolo de cada elemento está rodeado por tantos puntos o cruces como electrones de valencia presente. Y dependiendo del tipo de unión se representarán los enlaces correspondientes hasta lograr el cumplimiento de la regla del octeto. Para los elementos aislados, las estructuras de Lewis son muy sencillas. Nos fijamos en el número de grupo donde se ubica el elemento. Ese número romano me va a indicar la cantidad de electrones de valencia o electrones del último nivel y son los que vamos a dibujar. Por ejemplo, si nos miramos en la primera columna tenemos al sodio. El sodio está en el grupo 1, por lo tanto hacemos un solo puntito o una cruz alrededor del símbolo y eso nos indica entonces que tiene un electrón de valencia, que es el que va a poner en juego la unión química. Si nos vamos a la columna 7, tenemos al bromo, por ejemplo, en la tercera fila y tiene allí 7 puntitos. Justamente son 7 los electrones que tiene el último nivel por estar en el grupo 7A de la tabla. Así haríamos con todos los elementos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando formamos una unión? Si se trata de uniones iónicas, las estructuras de Lewis se construyen de una cierta forma. Veamos para el caso del óxido de calcio. Primero buscamos las electronegatividades de cada elemento. Calcio 1, oxígeno 3,5, las restamos, esto nos da 2,5. 2,5 es mayor a 2, entonces sabemos que la unión es de tipo iónica. Una vez que lo confirmamos, vamos a ver el grupo en el que se encuentra cada elemento. El calcio está en el grupo 2A, por lo tanto va a tener 2 electrones en el último nivel y el oxígeno en el 6A. Entonces va a tener 6 electrones. Este sería el diagrama de Lewis para el calcio y este sería para el oxígeno. A partir de aquí, entonces tengo que formar la estructura que representaría la unión. Indiquemos cuál es el metal y cuál es el no metal para saber cuál pierde y cuál gana electrones. Para eso buscamos en la tabla periódica. El calcio es metal, va a perder esos 2 electrones que tiene en el último nivel y esos electrones van a ser captados por el oxígeno, que es el no metal, y por lo tanto los va a ganar. Necesitamos un solo átomo de cada elemento, con eso alcanza para formar la unión, y la representación de la estructura de Lewis quedaría así. Dibujamos al ion calcio con 2 cargas positivas, porque son los 2 electrones que pierde. Luego armamos un corchete y dentro del corchete ponemos la estructura de Lewis del ion oxígeno, ya con los 2 electrones que ganó. Fuera del corchete quedan las 2 cargas que tiene de más, esas 2 cargas negativas. Eso sería entonces la representación para la unión iónica a partir de la estructura de Lewis. Otro ejemplo, tenemos el cloruro de bario. Buscamos las electronegatividades, 0,9, 3, las restamos, esto nos da 2,1, sigue siendo iónica porque está por encima de 2. El bario está en el grupo 2A, mientras que el cloro está en el grupo 7A. Entonces el bario tiene 2 electrones de valencia y el cloro tiene 7.
Fíjense que el bario puede ceder 2 electrones, mientras que el cloro puede aceptar, tiene hueco para uno de esos electrones. Entonces vamos a ver cómo es la relación de uno respecto del otro. El bario es el metal, pierde los 2 electrones como decíamos. El cloro es el no metal y va a ganar ese electrón, pero como tiene un solo hueco, vamos a necesitar 2 átomos de cloro por cada bario. ¿Cómo queda representada la estructura de Lewis? Bueno, ponemos al ion bario con las 2 cargas positivas porque pierde esos 2 electrones y vamos a necesitar, como decíamos, 2 átomos que aparecen en color verde, esos 2 átomos, con el cloro, el ion cloro adentro del corchete. Ponemos la estructura de Lewis del cloro ya estabilizado y afuera la cantidad de cargas que acepta cada átomo de cloro. Como tiene un solo hueco, entonces acepta una carga negativa por cada átomo. ¿Cómo cambia esto para la unión covalente? Veamos el caso del agua. Buscamos las electronegatividades, las restamos, el valor me da 0,9 que es menor a 2, por lo tanto la unión es covalente. Nos fijamos el número de grupo, en el que se encuentra cada uno, y tenemos que seleccionar el elemento que es menos electronegativo, excepto el hidrógeno, para colocarlo en el centro de la estructura. Como el hidrógeno no se coloca en la estructura en el medio, entonces acá no nos queda otra que elegir al oxígeno para que vaya en el medio. Entonces tenemos al oxígeno en el medio de la estructura para lograr que sea simétrica y alrededor vamos a agregar los demás elementos. Fíjense que además del oxígeno tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces oxígeno en el medio, hidrógeno de un lado, hidrógeno del otro. El siguiente paso es buscar el grupo al que pertenecen los elementos. Busco el grupo y dibujo tantos electrones de valencia como me indique ese grupo. El oxígeno está en el 6, por lo tanto tiene 6 electrones, voy a poner 6 puntos, y el hidrógeno en el 1. Ahí tengo los 6 electrones para el oxígeno, y voy a poner un electrón para cada uno de los hidrógenos. Después tengo que dibujar tantos enlaces como sean necesarios para que el elemento central cumpla con la regla del octeto. ¿Qué era la regla del octeto? Alcanzar 8 electrones en el último nivel. El oxígeno tiene 6. Para llegar a 8 le faltan 2. ¿De dónde los va a tomar? Del hidrógeno que tiene a sus costados. Entonces forma un enlace con este hidrógeno y un enlace con este otro hidrógeno. Esta es otra forma también de representar la estructura de Lewis para la molécula de agua. Quedan 2 pares de electrones libres para el oxígeno y los otros electrones están asociados con los electrones del hidrógeno para compartir y así estabilizarse. Veamos el caso del dióxido de carbono. Repetimos los mismos pasos. Diferencia de electronegatividad, resto me da menor a 2, por lo tanto la unión es covalente. El carbono está en el grupo 4A, el oxígeno está en el 6A. De estos dos, el menos electronegativo es el carbono, por lo tanto es el que va a ir en el medio. Allí le hago los 4 electrones de valencia, al oxígeno les hago los 6 electrones de valencia cada uno. Y después voy a razonar. Si el carbono tiene 4, ¿cuánto le falta para llegar a 8? Otros 4. Y los voy a tomar de los oxígenos que tiene al costado. 1, 2, 3, 4 enlaces. Esta es otra forma de expresar entonces la estructura para el dióxido de carbono. Llegamos así entonces al final de esta clase en donde hemos podido construir las estructuras de Lewis para distintos tipos de uniones químicas. Recuerden suscribirse y también activar la campanita para las notificaciones.